¿Cuántos de nosotros queremos hacer negocio, iniciar una empresa, hacer realidad un proyecto comercial? Sin embargo, muchas veces, a pesar de nuestro entusiasmo, contar con el capital y tener una buena idea, nuestros propósitos no logran concretarse o afianzarse. Y esto porque simplemente no tenemos lo que se llama un plan de negocios. Y de eso vamos a hablar hoy en el programa junto con el especialista Enrique Cavero, que nos va a contar todo lo que hay que saber sobre el plan de negocios, cómo armarlo y cómo hacer que este tenga éxito y por tanto nosotros también. Amigos de Agenda Semanal, muy buenas tardes. Bienvenidos a su bloque Asesoramiento. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Se llama la importancia del plan de negocios. ¿Por qué es importante? Porque generalmente la mayoría de negocios entran en riesgo e inclusive pierden rentabilidad por no tener un plan de negocios. Entonces el tema de hoy es relacionado a este punto relevante para aumentar la rentabilidad de los negocios y para que el negocio crezca y no quede ahí. Debemos empezar con un concepto básico. ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios consiste en materializar, conceptualizar cuál es la idea de negocios que hemos tenido. Podemos tener muchas ideas de negocios, pero ¿cómo vamos a saber si el negocio es viable, si se puede organizar, si se puede desarrollar y si es rentable? Únicamente poniéndolo y llevándolo a un plan de negocios. Es decir, no quedarnos en querer invertir en una idea de negocios, sino dirigir la inversión a un plan de negocios, que es la recomendación. Entonces, el plan de negocios debe conceptualizar y debe contener detalladamente, en términos empresariales, aspectos de carácter organizacional, de carácter administrativo, aspectos de carácter financiero, legal, de recursos humanos, tecnológicos, laborales y otros que sean necesarios para la viabilidad del negocio. ¿Ok? Y también debe contener información relacionada a cuál es el mercado donde voy a entrar, cómo voy a operar y cómo voy a hacer que este negocio genere una renta, un valor y una ganancia a los accionistas o a mi negocio propio. ¿Ok? Importantísimo. ¿Cuál es el contenido básico? El contenido básico es empezar con temas como, por ejemplo, cuáles son los antecedentes y una breve introducción de qué me llevó a entrar en este negocio. ¿Qué encontré como oportunidad? Encontré una oportunidad porque es un nicho cautivo de mercado, encontré una oportunidad porque hay un problema, una demanda insatisfecha y verdaderamente qué me llevó a conceptualizar este plan de negocios. Luego tenemos que empezar con otro capítulo que es descripción del producto y el servicio. Debe quedar en el plan de negocios claramente descrito el producto o el tipo de servicio que vamos a brindar para poder definir el alcance de este y decir de qué vamos a tratar, cuál va a ser el core business de este negocio y no desvirtuarlo y llegar a desorientarlo y entrar a riesgos de que posiblemente se salga de sus objetivos el plan. Luego, tenemos que ver la parte de el plan de marketing y operaciones. Esto es importantísimo. Tenemos que definir claramente en el plan de marketing y operaciones, número 1, el mercado objetivo. En el mercado objetivo debemos definir claramente hacia dónde nos vamos a orientar, qué segmento, qué nicho de mercado, qué grupo de consumidores, quiénes van a ser nuestros clientes potenciales. Luego tenemos que definir la estrategia, cómo vamos a llegar a ellos. Liderazgo en costos, diferenciación, alta segmentación o enfoque, de manera que esto va a definir cómo voy a penetrar y cuál va a ser el factor clave de éxito para tener y para poder vender mi producto o mi servicio en el segmento que haya elegido, en el mercado objetivo que haya elegido. La implementación de la estrategia es importante porque aquí juega un papel estratégico las actividades y los recursos que yo voy a necesitar para que mi estrategia funcione y para que mi plan tenga éxito. Recuerden que no hay un plan que no tenga una estrategia y el factor clave de éxito para que un plan funcione es la estrategia. Luego entramos a un punto importante que es el control, un elemento fundamental.
Su mismo nombre lo dice, es un plan de negocios, es un plan que está sujeto a posibles desviaciones. Entonces el control en el plan de marketing y operaciones es importantísimo porque me va a permitir aplicar dos conceptos claves, el control predictivo y el control correctivo. Predictivo es medir periódicamente cómo está funcionando mi plan, si está caminando de acuerdo a lo que conceptualicé, de acuerdo a lo que planifiqué, los objetivos, las actividades, las metas que me he propuesto, están funcionando. Y si no, aplico el control correctivo, es decir, ver qué tengo que reestructurar, rediseñar para que el plan se retome su conceptualización original. Otro punto importante que debe contener el plan de negocios son el marketing mix o el análisis de las 4 P's. Producto, precio, plaza, promoción. Producto, debo definir claramente cuál va a ser el empaque, la presentación y las características de mi producto, los alcances del servicio, hasta dónde voy a llegar, qué puedo ofrecer y qué no puedo ofrecer. Eso debe quedar claramente definido. Precio es importante porque en base a mi estructura de costos fijos, costos variables, debo definir una rentabilidad que voy a ganar en mi precio de venta y el precio debe ser el que realmente sea rentable para mi negocio. Plaza, ¿cómo voy a distribuirlo? ¿En qué zona? Ámbito geográfico, ¿qué canales de distribución voy a utilizar? Promoción, ¿cómo voy a hacer el marketing, la publicidad de mi producto o servicio? Es importante que esto quede claramente definido en el plan de negocios, el marketing mix, las 4 P's. Después entramos a otro contenido importantísimo dentro del plan de negocios que son los estados financieros. Es decir, debo llegar a definir luego del análisis de mi inversión, la inversión en costos fijos, variables, tengo que definir cuánto voy a ganar, es decir, el retorno de mi inversión. ¿Cuánto gano por cada sol o por cada dólar invertido? De manera que estos estados financieros me van a llevar un resumen de ganancias y pérdidas en donde me digan si verdaderamente mi plan de negocios es viable, es rentable financieramente, si va para adelante. Debo mantener esta información. Y el último punto es la responsabilidad social, algo que es un tema que hoy en día se está descuidando. Es decir, la sociedad con el producto o servicio que yo ofrezco, ¿en qué se beneficia? Es decir, esta cuestión de que estoy brindando un servicio, pero aparte de que sea rentable para mi empresa, la sociedad se está beneficiando ¿en qué? Adicionalmente, en términos que ya no sean rentables y financieros, sino de ayuda a la sociedad, a la comunidad que se beneficia con el servicio. Esto es importante. De manera que la importancia de un plan de negocios con estos puntos básicos y muchos otros que hemos visto, son necesarios considerarlos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, 1, conceptualizar el producto o el servicio. 2, definir el alcance, hasta dónde y cómo y con qué responsabilidad debo llegar. 3, definir el riesgo. 4, reducir el riesgo. ¿Para qué? Para no caer en la estadística que el 85% de los micronegocios o las pequeñas o medianas empresas quiebran por no tener un plan de negocios. Salir de esa estadística. Y el punto último e importante, que sea factor crítico de éxito, porque hoy en día debemos ser empresarios exitosos y el plan de negocios es un requisito fundamental para que el negocio sea todo un éxito. Ok amigos, más detalles sobre la importancia de un plan de negocios y también cualquier asesoría o consultoría empresarial pueden dirigirse y ubicarme en Facebook como Enrique Cavero. Esto ha sido su segmento asesoramiento. Continuamos con Agenda Semanal.